Hola, en el presente video ya vamos a entrar a lo que es la teoría de Bone Graph o diagrama de enlaces. Y para poder entrar a esa teoría, lo primero que necesitamos entender es qué cosa es un puerto. Y para eso vamos a comenzar analizando algunos ejemplos de elementos comunes de ingeniería, ¿no? Vamos a primero explicar cada una de estas gráficas para tratar de entender bien qué están representando, y luego a partir de ahí ya podremos entender a qué se hace referencia con puerto o con la palabra puerto. Bien, en esta primera gráfica hay un motor eléctrico, el cual tiene la función de convertir energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, por acá se están representando dos cables, ¿no? A través de los cuales se conectará el motor eléctrico con algo, con alguna fuente de alimentación, una batería de repente, lo que fuese. Y como sabemos, por electricidad o electrónica, pues necesitamos dos cables, ¿no? Por así decirlo, uno por donde entre la corriente y el otro por donde salga la corriente, aunque claramente por un mismo cable la corriente podría entrar en un momento y salir en otro momento, ¿no? Cambiar de signo, por así decirlo. Muy bien, entonces acá hemos representados un par de cables. Las variables que nos interesan en este caso son dos, el voltaje y la corriente. Entonces, entre las terminales del motor habrá algún voltaje y circulará alguna corriente, ¿no? Aunque acá no se ha graficado, la corriente que sale por un cable es la misma que tendría que entrar por el otro cable, ¿no? Ya se sobreentiende y por eso no lo estamos graficando. Ya, este es por el lado eléctrico, del motor eléctrico, y por el lado mecánico tenemos lo que sería el eje de salida del motor, ¿sí? El cual nos va a permitir conectarlo con algún componente mecánico, con algún mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces acá podríamos imaginar que lo conectamos con algo y en esa interacción del eje del motor con algo adicional, con algo externo que no estamos dibujando acá, pues se van a definir también dos variables, ¿no? En este caso el torque y la velocidad angular, es decir, va a haber un torque, el que estamos dibujando acá, se debe entender como el torque que ejerce algo externo con o sobre el eje del motor, es decir, tenemos que imaginar que ese motor está funcionando, está conectado por este lado con algo, ¿sí? Que lo alimenta, y por ese otro lado también está conectado con otro algo, ¿no? Entonces ese otro algo externo, que no está graficado acá, ejerce un torque sobre el eje del motor, el cual estamos denotando por tau. Y el eje del motor rota a una velocidad angular, la cual estamos denotando por omega, ¿no? Entonces, ese primer ejemplo es, vamos a ponerlo acá, un motor, ¿no? Un motor eléctrico. Bien, en este segundo ejemplo tenemos una bomba hidráulica, cuyo propósito es transformar la energía mecánica en energía hidráulica, ¿no? En su forma más sencilla podemos decir que lo que hace es transformar la energía mecánica que le ingresa por acá, por un eje, ¿no? Y esa energía es transformada en energía hidráulica en el sentido de que, por ejemplo, suponiendo que tenemos un fluido incompresible, que no se puede comprimir, esa energía mecánica se convierte en una energía de presión, es decir, si el fluido entra por un lado con cierta presión, sale por el otro lado a una presión mayor, gana una energía, ¿no? Entonces, entonces igual, esta es una bomba hidráulica, la tenemos que imaginar funcionando, por este lado estará conectada con algo, algún sistema mecánico que le brinde la energía, ¿no? Y por acá estará conectado con otro algo, ¿no? De repente algunas tuberías o algún mecanismo que mover mediante el fluido, qué sé yo, ¿no? Pero está conectado con algo. Entonces, por este lado es algo similar a lo que teníamos para el motor eléctrico, ¿no? Igual hay un torque, este tau igual se debe entender como el torque que algo externo está ejerciendo sobre el eje de la bomba, y la velocidad angular es la velocidad angular, este omega es la velocidad angular del eje, ¿no? Bien, por este lado, acá lo que se están representando son dos tuberías, ¿no? Se podría decir una de entrada y una de salida. Entonces,
digamos, por acá entra el fluido con cierto caudal, sale, suponiendo que es incompresible y que no hay pérdidas, sale por esta tubería la misma cantidad de fluido, es decir, hay el mismo caudal, pero el fluido que sale tiene una presión mayor, ¿no? Y eso se está graficando acá, mediante esta flechita. El P sería el cambio en la presión, es decir, un delta de P, un cambio en la presión. Acá hay una presión P1, acá a la entrada hay una presión P1, a la salida hay una presión P2. El cambio en la presión sería P2 menos P1, ¿no? Estoy tratando de utilizar unas flechitas similares a la que están en el libro texto del curso, el libro de Carnot, System Dynamics. Y acá no lo comenté, pero esa flechita, tal como lo estamos dibujando acá, SV es la diferencia de potencial, y la flechita lo que me indica es que SV es el potencial acá, es decir, donde está o donde apunta la cabeza de la flecha, menos el potencial de acá, ¿no? Lo que a veces se pone o se simboliza simplemente así, más menos, ¿no? El V representa potencial en la terminal positiva menos potencial en la terminal negativa. Recordando que en muchos casos, aunque a una terminal se le llame positiva, en ciertos momentos del tiempo podría tener un valor de potencial eléctrico menor que el de la terminal negativa, ¿no? Por ejemplo, si esto se alimenta mediante una alimentación eléctrica alterna, ¿no? Entonces sabemos que por momentos ese voltaje es oscilatorio, por momentos esta terminal está, la terminal de arriba está a un potencial mayor que la de abajo, y por momentos la de abajo está a un potencial mayor que la de arriba, ¿no? Algo similar se está representando acá. SP es un cambio en la presión, se entiende como si acá decimos que es una presión 2 a la salida, acá a la entrada una presión 1, SP es P2 menos P1, ¿no? Es decir, presión en donde me señala la punta de la flechita, es una simbología, ¿no? Menos la presión en donde inicia la flecha, ¿no? Acá, P2 menos P1. Y está, entonces, este elemento es una bomba hidráulica. Bien, por acá tenemos un tercer elemento. Este elemento es súper sencillo, simplemente es un eje, solo que no es un eje rígido, sino que es un eje un poco elástico, ¿no? Y eso, que sea elástico, significa que se puede torcer, y eso significa que los dos extremos del eje podrían eventualmente rotar a diferentes velocidades angulares. Entonces, igual que antes, este es un elemento el cual este eje, vamos a ponerlo de una vez, es un elemento el cual puede ser conectado con otras cosas, por ejemplo, por este lado con algo y por este lado con otro algo, ¿no? Ya está. Entonces, igual acá se han descrito las variables. Omega 2 es la velocidad angular del extremo derecho, tau 2 es el torque que algo externo ejercería sobre ese extremo derecho, omega 1 es la velocidad angular del extremo izquierdo, y tau 1 es el torque que algo externo ejerce o está ejerciendo sobre ese extremo, ¿no? Bien, nuestro cuarto elemento es un transistor configurado tal como se ve acá, y igual se diferencian, por así decirlo, dos puntos, ¿no?, en los cuales podemos conectar el transistor con algo más. Vamos a ponerle el nombre. Entonces, por acá tenemos un par de cables, y por acá podríamos conectar el transistor con algunos otros componentes eléctricos o electrónicos, y por este lado izquierdo también podríamos hacer algo similar, conectar con algunos componentes eléctricos o electrónicos, ¿no? Igual por este lado se están definiendo las dos variables que necesitamos, que son voltaje y corriente. Voltaje E2, igual la flechita me indica potencial del extremo o del cable superior menos potencial en el cable superior, ¿no? Corriente I2 definida así, algo similar por acá. Bien, seguimos por acá. Este elemento le podríamos llamar un absorbedor de choques, ¿no?, o un amortiguador mecánico. Varios nombres podríamos utilizar. Y este elemento, por ejemplo, se encuentra en las suspensiones de los vehículos.
Lo que permite es amortiguar de alguna manera ciertas vibraciones o ciertas fuerzas para que quizá esa energía no se transmita tanto, ¿no? Bien, ¿cómo funciona esto? Pues tiene dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior, según esta figura, y por acá pues se lo conecta con algo, ¿no? Por acá abajo también se lo conecta con algo, y pues esto de acá, de acuerdo a las fuerzas que haya, se va a comprimir o estirar, ¿no? Y lo que se quiere es que, por ejemplo, si acá esto se conecta con los neumáticos, pues las vibraciones de los neumáticos debidas a las vibraciones producidas por el suelo, pues de repente ya no lleguen con esa intensidad o con la misma intensidad a la parte superior. Bien, igual estamos diciendo que este elemento tiene, por así llamarlo, dos puntos de interconexión, vamos a decir así por ahora, un punto por acá y otro punto por acá, ¿no? Acá se ha definido la fuerza F1, que sería la fuerza que algo externo, que no lo estamos dibujando, está ejerciendo sobre este extremo. V1 sería la velocidad de ese punto de conexión, ¿no? Por acá algo similar, V2, la velocidad de ese punto de conexión, y F2, la fuerza que algo externo está ejerciendo sobre ese extremo. Sí, entonces yo ya dije la palabrita o las palabras punto de conexión o punto de interconexión. Y ahora podríamos, retrocediendo acá a estos ejemplos anteriores, podríamos, si yo les preguntase cuántos puntos de conexión tiene ese motor, pues diríamos, oye, por este lado puedo conectarlo con algo y por este lado puedo conectarlo con otro algo. Entonces digo, tiene dos puntos de interconexión, ¿no? Por acá uno y por acá el otro. Que quede claro de una vez que para poder yo conectar siempre elementos eléctricos necesito un par de cables, ¿correcto? Entonces el par de cables, ambos forman un único punto de conexión, es decir, ese par de cables me permiten conectarlo con algo adicional, ¿no? Un solo cable no me serviría de mucho, en verdad. Bien, igual acá, ¿no? En el caso de la bomba, pues tengo también dos puntos de interconexión, por acá uno y por acá el otro. Es decir, un punto de interconexión es un lado, un extremo o una parte del elemento que me permite conectarlo con otra cosa. Por acá uno, por acá otro. Igual, ¿no? En verdad en estos 5 ejemplos que vamos, todos tienen dos puntos de interconexión, ¿no? Este también, uno por acá y otro por acá. Uno por acá y otro por acá, ¿no? Igual acá, uno abajo y uno arriba. Bien, le vamos a poner su nombre, absorbedor de choques o absorbedor de impactos también. Bien, el siguiente ejemplo es un mecanismo que se conoce como biela-manivela, ¿no? Y una de sus funciones básicas es transformar un tipo de movimiento en otro tipo de movimiento, en este caso rotacional en traslacional, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues, por ejemplo, acá hay una especie de eje con el cual puedo conectar este elemento con algo adicional, ¿no? Por ejemplo, podría colocar acá un motor, el eje de un motor, unirlo ahí, y pues ese motor haría que rote este eslabón, lo que haría que se mueva el de acá, pero este extremo de este segundo eslabón, por las restricciones, acá hay una especie de... esas son como paredes, ¿no? Que hacen que el movimiento quede restringido a solamente ser traslacional. Entonces había un movimiento de traslación oscilatorio, ¿no? Y ya está. Entonces, igual acá diferenciamos dos puntos de interconexión. Uno por acá, que me permite conectarlo, como dije, por ejemplo, al eje de un motor, ¿no? Acá, ese es mi motor, conecto el eje ahí. Y por acá tengo otro punto de interconexión que me permitiría también conectarlo con algo, ¿no? Es decir, imagino que este bloquecito está conectado con algo, ¿no? Pueden imaginar lo que quieran ahora, por ahora no nos interesa definir con qué algo se podría conectar o estaría conectado. Igual que en todos los ejemplos anteriores, este sería un elemento, un componente que tiene dos puntos de interconexión. Uno por acá me permite conectarlo con algo más y otro por acá me permite conectarlo con algo más, ¿no?
Bien, este último ejemplo es también un motor, solo que este motor, en este motor se está suponiendo, este motor eléctrico se está suponiendo que podemos controlar el voltaje o la corriente de campo, ¿no? Acá lo hemos puesto como EF, voltaje de campo, y F, corriente de campo, es decir, las que generan el campo magnético, ¿no? Y por acá diríamos algo similar, hay una corriente de armadura y un voltaje de armadura. Ya, entonces yo digo, esta es la representación también de un motor eléctrico, solo que en este caso este motor lo podría conectar con tres cosas diferentes, ¿no? Diría, tiene tres puntos de interconexión. Por acá podría conectarlo con algún circuito eléctrico o electrónico, y por acá también, ¿no? Con algún circuito eléctrico o electrónico, y por acá podría conectarlo con algo mecánico, algún componente o dispositivo mecánico, ¿no? Bien, ese es el mecanismo biela-manivela. Ese es igual un motor eléctrico, ¿no? ¿Sí? La diferencia, profesor, entre este diagrama y el de acá, pues que acá se está suponiendo que no se controla directamente o no se manipula directamente lo que sería la corriente de campo y el voltaje de campo, ¿no? Pero acá sí, acá estamos suponiendo que podríamos esto conectarlo nosotros con lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya todos los ejemplos excepto el último tienen dos puntos de interconexión. El de acá tendría tres puntos de interconexión, ¿no? Voy a dibujar esto, digo, acá yo podría conectar algo, un punto de interconexión, acá podría conectar algo, y acá también podría conectar algo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es darnos cuenta, algo que es más o menos obvio ya, de que los puntos de interconexión tienen diferente naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza de este punto de interconexión es eléctrica, las variables son eléctricas, ¿no? Por acá es mecánica, y para diferenciar un poco más vamos a decir mecánico de rotación, ¿no? Para diferenciarlo de repente este caso de acá, que sería mecánico de traslación, ¿no? Porque el movimiento de ese punto de conexión es de traslación, ¿sí? En cambio acá es de rotación. Ya, y así podríamos seguir dándonos cuenta, ¿no? Que acá tenemos también, sería acá de otra naturaleza, ¿no? Naturaleza hidráulica, por así decirlo. Entonces tiene un punto de interconexión hidráulico, ¿sí? Acá vemos un punto de interconexión eléctrico, punto de interconexión eléctrico, punto de interconexión mecánico rotacional, punto de interconexión mecánico traslacional, punto de interconexión mecánico traslacional, ¿no? Acá punto de interconexión mecánico rotacional, punto de interconexión mecánico traslacional. Bien, a esos puntos les estamos poniendo ese nombre, puntos de interconexión. Ahora les vamos a llamar puertos, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar puertos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Este sistema llamado motor eléctrico tiene dos puertos. Tiene un puerto mecánico rotacional y tiene un puerto eléctrico. Esta bomba hidráulica también tiene dos puertos. Tiene un puerto mecánico rotacional y tiene un puerto hidráulico. Este eje tiene también dos puertos, un puerto mecánico rotacional y otro puerto también mecánico rotacional. El transistor tiene dos puertos, ambos son puertos eléctricos, ¿no? Este elemento absorbedor de choques tiene dos puertos y ambos son mecánico traslacionales, ¿sí? Porque se entiende que esos puntos solamente se trasladan. Bien, por acá tiene dos puertos, un puerto mecánico rotacional y un puerto mecánico traslacional. Este de acá sí tiene tres puertos, un puerto eléctrico por acá, otro eléctrico por acá y otro mecánico rotacional. ¿Ya está? Entonces, estos sistemas de ingeniería, vistos así, a través o visualizados como elementos que tienen puertos, es que se llaman, o los vamos a llamar, multipuertos.
de ingeniería. ¿De acuerdo? ¿Qué significa o qué entendemos por multipuerto? Entendemos por varios puertos, múltiples puertos, ¿no? El de acá tiene 2, el de acá tiene 3, habrá otros que tienen 5. De repente también habrá algunos puertos que tienen, algunos multipuertos que solamente tienen un puerto. También los hay. No hemos dibujado ninguno, pero también los hay, ¿no? Profesor, ¿y habrá algunos que tienen 0 puertos? Sí, también. En verdad, también por ahora no nos interesa conocerlos, pero los hay. Bien, lo siguiente que tenemos que darnos cuenta es esto, ¿no? Que nosotros podríamos coger 2 de todos estos elementos y conectarlos entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría coger este motor y unirlo con esta bomba. Ah, claro, profesor, usted podría unir este eje con esta parte hidráulica. No, ¿verdad? Eso no lo puedo hacer. Lo que sí tendría sentido, lo que sí podría hacer es unir este eje con este eje, ¿no? No tendría sentido que yo una esta parte eléctrica con esta parte mecánica o esta parte eléctrica con esta parte hidráulica. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, de alguna manera me doy cuenta, algo que más o menos era obvio, que puedo unir puertos o puedo unir los puertos de 2 sistemas diferentes siempre y cuando sean de la misma naturaleza, ¿no? Entonces acá fácilmente vemos que este puerto, por ser mecánico rotacional, puede ser unido con este puerto, lo que simplemente significaría que esos 2 ejes, este eje de acá, y claro, giro un poco, giro el motor, ¿no? Giro el motor para que este eje apunte para la derecha y unir los puertos, ¿qué significaría? Significaría únicamente soldar, ¿no? O unir de alguna manera física este extremo de este eje con este extremo de este eje. Y ya habré unido estos 2 sistemas mediante sus correspondientes puertos, los cuales tienen que ser de la misma naturaleza, en este caso de naturaleza mecánica rotacional. Así lo estamos poniendo, mecánico, de naturaleza mecánica, y especificando un poco más, rotacional, porque el tipo de movimiento es de rotación, a diferencia del de acá, que es de traslación. Y podríamos seguir imaginando, ¿no? Imaginando que conectamos diferentes sistemas. Por ejemplo, podríamos conectar claramente esta bomba con este eje, ¿no? Podríamos soldar este extremo con este extremo y ya habríamos conectado el puerto mecánico rotacional derecho de este eje con el puerto mecánico rotacional de la bomba que está por acá, ¿no? Profesor, ¿podría conectar el eje con el transistor? No, eso sí no tendría sentido, no, no hay forma. Entonces ya va quedando claro que necesariamente tendrían que tener puertos de la misma naturaleza para poder conectarlos. Lo que sí podría hacer, por ejemplo, es conectar el transistor con el motor, ¿no? Pero no a través del puerto mecánico, sino a través de su puerto eléctrico. Entonces podría, imagínense, muevo esto para acá, empalmo este cable, esta terminal con esta terminal, y empalmo esta terminal de abajo con esta de abajo, y ya conecté el transistor con el motor, ¿no? Que si funcionará el motor, no funcionará el motor, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que físicamente sí pueda hacer esa conexión, ¿no? Es decir, sí puedo, por ser cables ambos, puedo conectarlos. La energía, la corriente que sale por acá es la que entraría por acá. La diferencia de potencial que hay acá, pues tendría que ser la misma que hay acá, ¿no? Ya está. Continuamos a ver qué más podríamos conectar. Podríamos conectar, por ejemplo, este puerto que está acá, que es mecánico traslacional, con este puerto de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, profesor? Rotamos esto 90 grados y fijamos este extremo de acá, acá, ¿no? Entonces, este elemento tiene un puerto mecánico traslacional, este elemento se mueve así, de la misma manera como se movería este elemento si es que lo rotase, ¿no? Tal como lo estamos imaginando, lo rotamos, nos queda así, y pues ya podríamos unir la biela manivela con el absorbedor de choques. Y así podríamos seguir jugando y unir varias cosas, ¿no? Podríamos unir este puerto con el eje, podríamos unir este puerto de acá con este puerto de acá, y así, ¿no? Bacán. Entonces,
según la visión que estamos estableciendo de los sistemas de ingeniería, los estamos viendo ahora como puertos, podemos decir que los sistemas de ingeniería se unen entre ellos, o un sistema de ingeniería se une con otro sistema de ingeniería a través de sus puertos, ¿correcto? Bien, ahora vamos a analizar un poquito más sobre qué pasa cuando yo conecto dos sistemas a través de sus puertos. Y yo me doy cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, si yo conecto el motor eléctrico con la bomba hidráulica, esas variables que yo he graficado acá, con estas de acá, ¿qué sucederá con esas variables? ¿No? Profesor, si usted conecta este eje, vamos a ponerlo así para que quede un poco más claro. Vamos a llamarle omega 1 y tau 1, vamos a llamarle omega 2 y tau 2. ¿No? Profesor, si usted conecta el eje del motor con el eje de la bomba, pues claramente, profesor, ambos ejes, al estar conectados, fijos entre ellos, pues van a rotar a la misma velocidad angular. Por tanto, profesor, cuando usted conecte esos dos sistemas a través de sus puertos mecánicos rotacionales, este y este, pues se cumplirá que omega 1 es igual a omega 2, ¿no? ¿Y qué pasará con los torques? ¿Qué cosa era tau 1? Era el torque que algo externo ejerce sobre el motor, el eje del motor. Y ese algo externo ahora es el eje de la bomba hidráulica. Entonces tau 1 sería el torque que ejerce este eje sobre este eje de acá. ¿Y qué sería tau 2? Pues análogo, ¿no? Tau 2 sería el torque que algo externo ejerce sobre este eje, y ese algo externo ahora es el eje de este motor. Por tanto, tau 2 es el torque que ejerce este eje sobre este eje, y tau 1 es el torque que ejerce este eje sobre este eje, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la ley de Newton la tercera ley de Newton de acción y reacción. Es para fuerzas, ¿no? Pero se puede demostrar que también se cumple para torques. Es decir, si dos cuerpos están unidos y un cuerpo A ejerce un torque sobre un cuerpo B, pues el cuerpo B ejerce un torque igual y opuesto al anterior, ¿no? Es decir, si yo en general tengo dos cuerpos y el cuerpo negro ejerce un torque, vamos a ponerlo así, es un vector, ¿no? Tau 1 sobre el cuerpo azul, pues por acción y reacción el cuerpo azul que está acá ejerce un torque opuesto a tau 1 sobre el cuerpo que está acá, el cuerpo en negro. Bien, entonces lo mismo sucede acá, solo que los torques son vectores, solo que acá como ya se conoce la dirección, ¿no? La dirección es a lo largo del eje, ¿correcto? Del vector, pues solo nos interesa la magnitud, ¿no? Entonces por eso simplemente se han puesto acá como escalares. Pero acá, si yo, es decir, con esta gráfica, yo estoy diciendo el torque tau 1 es así, el vector torque es así, ¿no? Ya, entonces, lo que sí sé de esto es que las magnitudes de esos vectores son iguales. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo mismo tendría que suceder acá, que las magnitudes tendrían que ser iguales. Tau 1 con tau 2. Y ahí hay que tener cuidado un poquito, pero luego ya lo vamos a ver esto con mucho más detalle. Y es que en verdad uno puede definir las variables en un sentido arbitrario. Es decir, por ejemplo, yo he definido omega 2 en ese sentido, ¿correcto? Así. Pero yo pude haberlo definido al revés. Es decir, imaginemos por un momento eso, ¿no? Pude haber definido omega 2 al revés. Entonces, si yo hago ese cambio, el nuevo omega 2 será el negativo del omega 2 anterior. Es decir, el omega 2 cuando la flechita la dibujé para arriba, ¿no? La dibujé así. Entonces acá lo único que cambiará es un signo menos. Y algo similar ocurre con los torques. Entonces por ahora no nos preocupemos por eso, luego lo vamos a analizar más.
pero lo que sí es claro ya es que podríamos ponerlo, ¿no? Los valores absolutos o las magnitudes de omega 1 y omega 2 son idénticas, ¿no? Igual para los torques. Entonces eso simplemente lo vamos a decir, o lo vamos a decir de la siguiente manera. Vamos a decir, oye, cuando tú unes esos dos ejes, las velocidades angulares tienen que ser iguales y los torques también tienen que ser iguales, ¿correcto? Pero cuando decimos eso, queda todavía la posibilidad de que, de acuerdo a la arbitrariedad que nosotros hagamos de escoger este sentido o el sentido contrario, pues pueda aparecer un signo menos. ¿De acuerdo? Podría eventualmente aparecer un signo menos, de acuerdo a cómo nosotros escojamos o el sentido que escojamos nosotros para las variables, ¿no? Igual, para el torque yo he escogido ese sentido, pero podría haber escogido el sentido opuesto. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, entonces queda claro que cuando unimos estos dos componentes a través de sus puertos mecánicos rotacionales, las variables necesariamente, las variables de torque y velocidad angular, necesariamente tienen que ser idénticas, ¿correcto? Con la salvedad, repito, del posible signo. Bien, algo similar ocurre para todos los casos, porque, por ejemplo, si yo conecto este puerto eléctrico, ¿no? Este puerto de naturaleza eléctrica con este de acá, pues ¿qué va a suceder? Que la corriente que sale por acá tiene que ser la misma que entra, ¿no? Es decir, I tendrá que ser igual a I1. ¿Y qué va a pasar con el voltaje V? Pues ese voltaje entre esas terminales tendrá que ser el mismo que el de acá, es decir, E1. Entonces pasa algo similar a lo que pasaba en este caso, en el caso anterior. Yo diría, oye, si yo conecto el puerto de naturaleza eléctrica o puerto eléctrico simplemente con el puerto eléctrico, es decir, el puerto eléctrico del transistor con el puerto eléctrico del motor, pues ambas variables, voltaje y corriente, van a tener que ser las mismas, ¿no? Y repito, igual está siempre la cuestión del signo, porque si ustedes se imaginan ahorita que yo muevo el transistor para acá, la corriente que sale por acá I es la que entraría por acá I1, entonces claramente se cumpliría que I es igual a I1. Sin embargo, si yo hubiese definido la corriente al revés, pues ahí no se cumpliría que I es igual a I1, sino que se cumpliría que I es igual a menos I1. ¿De acuerdo? Entonces puede ser más o puede ser menos. Repito, ya eso lo vamos a ver con detalle después. Lo que nos interesa entender ahora es que siempre que unamos dos puertos, las variables van a ser, por así decirlo, compartidas. Tienen que ser idénticas para ambos sistemas, ¿no? Algo similar ocurrirá si yo uno, por ejemplo, este puerto mecánico traslacional con este puerto mecánico traslacional. Cuando los conecte, pues las velocidades van a ser idénticas, ¿no? Cuando una este extremo con este extremo tiene velocidad v, tendrá que ser igual a este v1. Y también algo similar pasará con las fuerzas, porque F1 es la fuerza que algo externo ejerce sobre ese elemento, ¿no? Y ese algo externo pasaría a ser este bloquecito que está acá, ¿no? Y F que es la fuerza que algo externo ejerce sobre ese bloquecito, ¿no? Y ese algo externo pues es este extremo que está acá. Entonces igual por acción y reacción, ese F1 con ese F tienen que ser idénticos, ¿no? Por acción y reacción. Y así va a suceder siempre. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, estamos diciendo lo siguiente. Los sistemas de ingeniería pueden ser vistos como sistemas que tienen uno, dos o más puertos y por tal razón se llaman multipuertos, ¿no? Y yo puedo unir dos o más sistemas a través de sus puertos y cuando lo haga, las variables que por así decirlo definen el puerto, ¿no? Que por acá son torque y velocidad angular, voltaje y corriente, presión y caudal, ¿no? Fuerza y velocidad. Esas variables, cuando yo uno dos sistemas a través de sus puertos, esas variables necesariamente tienen que ser idénticas para los dos, ¿no? Es decir, quedan compartidas. ¿De acuerdo? Ya. Bien, lo que vamos a hacer ahora es asignar un nombre arbitrario a cada una de las dos variables, ¿sí? Pero antes, comentar lo siguiente.
yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes realizan esta multiplicación? Torque por velocidad angular. ¿Qué nos da eso? ¿Recuerdan? Torque por velocidad angular, eso tiene unidades de potencia, es decir, energía por tiempo, energía sobre tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué representa esa potencia? Esa es una potencia, ¿no? Potencia. En el sistema internacional son joules por segundo, ¿no? Energía por unidad de tiempo. ¿Ya qué representa? Lo vamos a explicar luego con más detalle, pero seguramente que ustedes habrán visto que esa potencia es la tasa a la cual se realiza trabajo sobre el elemento. Es decir, algo externo está ejerciendo un torque τ1 y ese eje es sobre ese eje y ese eje está rotando a una velocidad angular ω1. La tasa a la cual realiza trabajo ese algo externo sobre el eje es justamente P, ¿no? Es decir, si P, por ejemplo, es 5 joules por segundo, significa que cada segundo que transcurre, ese elemento externo está realizando un trabajo de 5 joules. Dicho de otra manera, le está dando una energía de 5 joules. ¿Sí? Ya, algo similar, vamos a regresar esto como estaba antes, algo similar ocurre por acá. Si ustedes multiplican V por I, eso también tiene unidades de potencia y de hecho tiene un significado, ¿no? Es lo que se llama potencia eléctrica, es decir, la tasa a la cual se transfiere o se da energía eléctrica, ¿no? Entonces, así como están definidas las variables, por ejemplo, si esa potencia vale 8, si ese P vale 8, lo que significa es que este motor está dando energía, ¿no? Tal como hemos definido las variables, recuerden que es arbitrario, yo podría definir la corriente al revés, podría definir el voltaje al revés, pero tal como están, si esa potencia es 8, significa que este motor le está dando energía eléctrica a lo que esté conectado, ¿no? Fuese lo que fuese, una batería, un circuito de potencia, lo que fuese, le está dando energía de 8 joules cada segundo. Entonces también es potencia. Algo similar en verdad ocurre también acá. Si yo multiplico presión por caudal, ¿no? Vamos a ponerlo así, presión por caudal, también me da potencia, ¿no? ¿Y qué significado tiene esa potencia? Pues es la tasa a la cual el fluido está ganando energía hidráulica, ¿no? Entonces si esto yo lo conecto con algo más, ¿no? Imagínense cualquier cosa, unas tuberías si quieren por simplicidad, pues yo diría que a esta potencia o a esa tasa de energía por unidad de tiempo, la bomba está dándole energía a algo más, ¿no? Fuese lo que fuese. Bien, nos faltaría, ya vimos, acá es potencia, nos faltaría solamente acá, ¿no? La parte mecánica traslacional. Yo diría F, fuerza por velocidad, y de nuevo, ¿no? Fuerza por velocidad tiene unidades de potencia y tiene claramente un significado, y el significado es que esa potencia es la tasa a la cual algo externo, es decir, lo que está conectado, la tasa a la cual ese algo externo está realizando un trabajo sobre el punto de aplicación. No sé si ustedes recuerdan que el trabajo depende de la fuerza por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Entonces, a partir de esa relación rápidamente se llega a la relación de la potencia y se encuentra esto, ¿no? En este caso, para que esto sea cierto claramente, la fuerza y la velocidad son vectores, ambos tendrían que tener la misma dirección. Y eso también lo vamos a ver con más detalle después, pero entiendo que ustedes ya lo han visto, ¿no? Fuerza por velocidad igual a potencia. Lo vamos a ver luego con más detalle. Muy bien, entonces en los 4 tipos, hasta el momento estamos viendo 4 tipos de puertos, ¿no? 4 tipos de puertos, y son los que vamos a trabajar, no nos va a interesar por ahora otro tipo de puertos. Los vamos a nombrar ahora, diríamos, puerto, este es un puerto del tipo mecánico traslacional, diferenciándolo del de acá, que es un puerto mecánico rotacional, y este sería un puerto mecánico traslacional.
este de acá es un puerto eléctrico, este es un puerto hidráulico. Esos 4 tipos de puertos son los que vamos a diferenciar, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta ahora es que en cualesquiera de esos 4 tipos de puertos, pues la multiplicación de ambas variables nos da la potencia, ¿no? Por esa razón es que a esas variables se les llama variables de potencia. Y lo que vamos a hacer ahora es algo arbitrario, y como ustedes se dan cuenta, siempre hay 2 variables que me permiten, por así decirlo, definir el puerto. Lo que vamos a hacer ahora es ponerles un nombre, ¿no? Esto es arbitrario. ¿Por qué se le puso ese nombre? ¿Por qué a una se le puso de una forma? Es arbitrario y obedece, por así decirlo, algunas razones un poco históricas que no nos interesa comprender ahora o entender por qué ahora, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer es una especie de tabla y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir por acá dominio esfuerzo y flujo. Y vamos a diferenciar 4 dominios según la naturaleza de los puertos, ¿no? Son los que había comentado hace un momento. Vamos a decir dominio mecánico traslacional, dominio mecánico rotacional, vamos a decir dominio eléctrico y dominio hidráulico. Vamos a utilizar esa palabra dominio para referirnos a las diferentes naturalezas de los puertos, ¿no? Tal como estábamos comentando antes, ¿no? Dominio eléctrico, un puerto del dominio eléctrico, este es un puerto del dominio mecánico traslacional, puerto del dominio hidráulico, puerto del dominio eléctrico, puerto del dominio mecánico traslacional. ¿Sí? Y siempre en cada uno de los puertos hay 2 variables, y a esas 2 variables de manera arbitraria se le puso a una de ellas un nombre y a la otra otro nombre. Es arbitrario en principio, ¿sí? Y claramente las vamos a nombrar tal cual se plantea en la teoría de diagrama de enlaces. Entonces, en el caso del dominio mecánico traslacional, hay 2 variables, una de ellas es fuerza y la otra es velocidad. A la variable fuerza se le denomina esfuerzo, es decir, la fuerza es el esfuerzo en el dominio mecánico traslacional, y a la otra variable, la velocidad, se le denomina flujo. Entonces yo digo, dentro del dominio mecánico traslacional, el esfuerzo es la fuerza y el flujo es la velocidad. En el caso del dominio mecánico rotacional, el esfuerzo se ha asignado arbitrariamente al torque y el flujo a la velocidad angular. En el dominio eléctrico, el esfuerzo es el voltaje, no confundirnos, voltaje, y el flujo la corriente, lo vamos a anotar por ahí. En el caso hidráulico, el esfuerzo es la presión y el flujo es el caudal, ¿de acuerdo? Y tal como hemos visto, la multiplicación de ambas variables siempre nos da una potencia, ¿no? La potencia, sea mecánica, eléctrica o hidráulica, tiene las mismas unidades. Claramente las interpretaciones de esas potencias son diferentes, pero todos tienen las mismas unidades. Entonces todas representan la tasa a la cual la energía está, por así decirlo, pasando de un lugar a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo conecto el motor eléctrico con la bomba mediante sus ejes, y resulta que en un instante dado el tau vale 5 y el omega vale 4, 5 por 4, 20, la potencia sería 20, es decir, 20 joules por segundo, y eso significa que la bomba, o en específico el eje de la bomba,
está realizando un trabajo de 20 joules por cada segundo que transcurre, ¿no? Sobre el motor eléctrico o sobre el eje del motor eléctrico. ¿De acuerdo?